Hola a todos, el día de hoy les traigo tercera parte del iceberg de skins. He visto que les ha llamado la atención y los invito a comentar si les agrada o no, o si esperan iceberg de alguna otra serie o tema. Sin más por el momento, comenzamos. 1. Anwar terminó siendo infeliz por seguir a Max. La teoría de que Anwar Carral estaba destinado al fracaso por elegir seguir a Max Oliver en lugar de forjar su propio camino no es una condena a su amistad, sino un análisis lúcido de la dinámica de dependencia y evasión que definió su personaje. Anwar, a lo largo de la primera generación, nunca se presenta como un individuo con una identidad sólida o ambiciones claras. Es un personaje definido por contraste, cuya existencia narrativa gravita alrededor de polos más fuertes. De Tony, Max Xi, incluso la espiritualidad de su familia. Su decisión de seguir a Max Xi a Londres al final de la serie no es un acto de camaradería, sino la culminación de una vida de evitar la pregunta más crucial: ¿quién es Anwar cuando está solo? Desde el principio, Anwar utiliza a Max Xi como un escudo y un sustituto de la personalidad. Mientras Max Xi posee una pasión definida, el baile, y una claridad sobre su identidad sexual que, aunque enfrenta homofobia, es inquebrantable, Anwar flota en un mar de indecisiones. Su fe islámica no es un pilar de fortaleza interior, sino una fuente de conflicto y culpa, utilizada a menudo como excusa para su propia incapacidad de tomar decisiones, como con su virginidad. Max Xi se convierte en su ancla en el caos adolescente, pero una ancla que le impide navegar por sí mismo. En lugar de desarrollar sus propios intereses o enfrentar sus contradicciones, Anwar se aferra al propósito de otro. Londres no era su sueño, era el sueño de Max Xi. Para Anwar, era simplemente la ruta de escape más fácil. Evitar la presión de su familia, la expectativa de definir una carrera y la terrorífica prospecto de tener que construirse a sí mismo desde cero. Esta elección lo condena a una vida de mediocridad y resentimiento latente. Quien elige vivir a la sombra de otro, por muy querido que sea, inevitablemente alimenta una semilla de amargura. La teoría sugiere que, en Londres, Anwar no se transformó en un éxito. Es plausible imaginar que se convirtió en el amigo de que acompaña a Max Xi a audiciones, vive en su sofá y justifica su falta de dirección, culpando al sistema o a la mala suerte. La amistad verdadera requiere de individuos completos que elijan compartir sus caminos, no de uno que abdique del suyo para pisar el del otro. Su tragedia no fue no tener sueños, sino no tener el valor de soñar para sí mismo. 2. La mayoría de los personajes de Skins comenzaron a consumir sustancias antes de terminar su infancia. La teoría de que la mayoría de los personajes de Skins comenzaron a consumir sustancias antes de terminar su infancia no es una exageración, sino una conclusión inevitable al analizar sus patrones de comportamiento, la naturalidad con la que se relacionan con las drogas y el alcohol, y los fragmentos de backstory que la serie deja caer como migajas de un pasado sombrío. Lejos de ser una simple elección adolescente de rebelión, el consumo en Skins se presenta como un síntoma de socialización temprana en un entorno donde las sustancias son un lenguaje común, un mecanismo de coping aprendido y, en muchos casos, un legado generacional de abandono y trauma. La evidencia más sólida no está siempre en lo que se muestra, sino en lo que se da por sentado. Personajes como Cook exhiben una familiaridad tan visceral y técnica con el mercado de las drogas desde su producción hasta su distribución que resulta imposible que su expertise se haya construido en un par de años de adolescencia. Su conocimiento es el de un veterano, lo que sugiere una iniciación que se remonta a la preadolescencia, muy probablemente en un entorno doméstico disfuncional donde estas sustancias estaban normalizadas o incluso eran proporcionadas por figuras adultas negligentes. Del mismo modo, casi no descubre las pastillas como una adolescente. Las utiliza con la precisión de años, dosificando su vacío existencial con una práctica que indica una larga historia de automedicación para lidiar con ansiedades que comenzaron mucho antes de los 16 años. Pero este fenómeno no se limita a los casos más extremos. Tony no bebe y se droga por puro placer hedonista. Lo hace como una herramienta de control social, para bajar las inhibiciones de los demás y manejarlos. Esta sofisticación en el uso de las sustancias como arma social sugiere una comprensión temprana de sus efectos, aprendida en algún momento formativo de su vida. Incluso Sid, inseguro, se refugia en el cannabis con una naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, como un mueble más en la casa de su padre ausente y su madre deprimida. La propia Effie, cuya elegancia al manejar sus crisis con alcohol y coca raya en lo performático no parece aprender un nuevo lenguaje en la serie. Simplemente está ampliando el vocabulario de uno que ya dominaba desde niña para silenciar los demonios que llevaba dentro. Que por cierto hice un video sobre este personaje y se los estaré dejando por aquí. 3.
Frankie y el espectro asexual y aromántico. La teoría de que Frankie, en su concepción original de la quinta temporada, fue escrita como un personaje asexual o aromántica o al menos existía en ese espectro no surge de la mera proyección del público, sino de una lectura textual de su comportamiento, sus conflictos y, de manera crucial, del contraste brutal con la forzada reescritura de su personaje en la sexta temporada. Esta interpretación revela una profundidad psicológica mucho más interesante y coherente que la etiqueta de chica confundida que se le impuso posteriormente. Y si odio a Frankie por el hecho de que hicieron caca a su personaje y cada trama a partir de los últimos capítulos de la quinta temporada y toda la sexta. Desde su introducción, Frankie se presenta como un ser aparte, no solo por su apariencia andrógina y su estilo desaliñado, sino por su palpable incomodidad con las expectativas sociales convencionales, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad. Su negativa a vestirse de forma femenina para el baile de graduación, su rechazo a ser definida por su atractivo físico y su torpeza en las interacciones sociales que involucran coqueteo, no son signos de una timidez adolescente común. Son la manifestación de una persona para la que el lenguaje del romance y el deseo sexual es ajeno y carece de sentido. Sus conexiones más auténticas con su padre adoptivo, con los perros, incluso con la inicialmente hostil Minnie se basan en la lealtad, la protección y la comprensión mutua, no en la atracción física o el drama romántico. Cuando los chicos se sienten atraídos por ella, su reacción no es de excitación o validación, sino de perplejidad y, a menudo, de fastidio. Para Frankie, el deseo sexual de los demás es un código que no puede y, lo que es más significativo, no quiere descifrar. Todo para que después la convirtieran en una pygmy girl. El argumento más sólido a favor de esta teoría es el abismal contraste entre la Frankie de la temporada 5 y la de la temporada 6. En la quinta temporada, su arco gira en torno a la búsqueda de identidad y pertenencia, un viaje interno. Su dinamismo con Matty, aunque tenso, se basa en una curiosidad intelectual por alguien que también es un marginado, no en una atracción pasional. La temporada 6, sin embargo, somete al personaje a una violenta y poco creíble metamorfosis para encajarla en los arquetipos dramáticos convencionales. De pronto se convierte en el centro de un triángulo amoroso cliché, se viste con ropa ajustada y asume una hipersexualidad que parece robada de otro personaje. Esta incoherencia narrativa no es un desarrollo del personaje, es la evidencia de que los creadores, ante la incapacidad o el temor de explorar una orientación no normativa, optaron por torcer la narrativa hasta quebrarla, imponiéndole una heterosexualidad dramática y conflictiva que traicionaba por completo los cimientos de su personalidad. 4. Casi pudo haber evitado la muerte de Xgris y no quiso hacerlo. La teoría de que casi pudo haber intervenido para salvar a Xgris de su muerte, pero que su propia fragilidad emocional y unos celos enfermizos la llevaron a huir, es una de las más devastadoramente humanas y plausibles de toda la serie. No se trata de atribuirle una maldad calculada, sino de comprender la profunda distorsión que su enfermedad mental y su dependencia afectiva imprimían en su percepción de la realidad. Casi, en el momento culmine de la crisis de Xgris, no era una espectadora neutral. La felicidad de Xgris con Yal representaba, para ella, la confirmación de su peor miedo. Que era prescindible, que el amor que anhelaba podía ser encontrado por otros, pero nunca por ella y que no sería querida por sí de esta manera. La escena es crucial. Casi llega a la casa de Xgris que era su roomie y lo encuentra en un estado de claro colapso. No está simplemente pasado de drogas. Está pálido, sudoroso, con dificultades para articular palabras. Cualquier persona con un mínimo de estabilidad emocional habría reconocido la urgencia médica. Pero casi no poseía esa estabilidad. Su mente, obsesionada, filtró la situación a través de su propio trauma. Vio a Xgris postrado, pero también vio la prueba de que él había construido una vida con Yal. Los instrumentos de música, el aura de domesticidad que Hal había imprimido en el caos, fueron interpretados por Cassie no como signos de cuidado, sino como un recordatorio de su exclusión. En su lógica distorsionada, Xgris ya tenía a alguien que se ocupaba de él, y viceversa, una relación que no tenía. Su presencia allí se sintió como una intrusión, un momento que evidenciaba su sobra en una felicidad ajena. Por ello, su huida no fue un acto de cobardía simple, sino la reacción automática de un animal herido. Ayudar a Xgris habría significado reforzar el vínculo entre él y Yal, consolidando el mismo lazo que le provocaba envidia. Habría tenido que ser la madura, la estable, la que priorizara la vida de otro por sobre su propia necesidad desesperada, y casi simplemente no tenía esos recursos emocionales.
Su enfermedad la había vaciado hasta el punto de no poder dar ni siquiera en el momento más crítico. Su viaje a Nueva York inmediatamente después no es solo un escape geográfico. Es la huida de la culpa de haber sido, a través de su inacción, cómplice de la tragedia. Es significativo que su episodio en la temporada 7 gire en torno a la idea de ver y ser vista. Cassie vio a Trish morir y no hizo nada, y ese peso la persigue. La teoría no sugiere que Cassie quisiera que Trish muriera, sino que su necesidad patológica de ser la única salvadora, la única necesitada y necesaria, fue tan fuerte que nubló su instinto de socorro. 5. Skins y el vacío existencial de la juventud. La juventud aquí no es el tema, sino el escenario donde se representa el drama universal de la búsqueda de significado en un mundo que se ha quedado sin respuestas. Los excesos de sexo, drogas y alcohol no son la esencia de la rebelión adolescente. Son los sintomáticos y desesperados intentos de llenar un agujero en el alma que no cesa de crecer. Cada generación de skins es un catálogo de estrategias fallidas para escapar de este vacío. La primera generación lidia con él a través de la performancia. La segunda generación enfrenta el vacío a través de la intensidad emocional, la tercera generación lo hace a través de la desesperación de la identidad. El final de cada personaje, ya sea trágico, ambiguo o esperanzador, es un veredicto sobre su estrategia para enfrentar la nada. Quienes sobreviven, no lo hacen porque hayan encontrado el significado, sino porque aprendieron a sostener la mirada en el vacío sin desmoronarse del todo. Skins es, en el fondo, una serie profundamente filosófica. Su pregunta central no es cómo es ser joven, sino la pregunta que ha obsesionado a la humanidad desde siempre. ¿Cómo seguimos viviendo cuando sabemos que nada, ni el amor, ni el éxito, ni la familia, garantiza significado? La juventud solo intensifica la pregunta porque el tiempo parece infinito y las respuestas, urgentes. La serie no ofrece soluciones, solo muestra el coste humano de la búsqueda. Ando en la constante crisis de los 20, por eso la teoría XD. Hasta aquí llega el video del día de hoy y espero les haya gustado. Díganme cuál creen que sea la teoría más creíble y cuál no, digan sus opiniones que les estaré respondiendo por acá en los comentarios. Hasta la próxima, adiós.